Hola, en una sesión previa ya estuvimos discutiendo los fundamentos de la geometría diferencial. Hoy vamos a hablar de las fórmulas de Frenet-Serret. Para calcular estas fórmulas vamos a utilizar el espacio R3, que es en donde se desarrolla la geometría diferencial clásica. Vamos a utilizar una trayectoria en representación vectorial. Esta R de aquí es un vector y esto va a estar en R3, o bien vamos a utilizarla sobre una superficie S y entonces la representación va a ser de esta manera. Obviamente, si conocemos las funciones estas de manera explícita, esta se reduce a esta y no hay pérdida de generalidad. El vector tangente se calcula simplemente diferenciando con respecto a un parámetro, que pueden pensarlo como el tiempo o como cualquier otra cosa que les venga a la mente. Es simplemente el parámetro con el cual llevamos a cabo el proceso de diferenciación. Ahora vamos a introducir la parametrización natural. Para eso, este es el vector tangente. Empleamos la regla de la cadena. En una sesión previa ya calculamos esto y descubrimos que no es otra cosa más que la magnitud de este vector de aquí. La magnitud la vamos a colocar, la magnitud de un vector va a ser colocarla entre barritas. Con eso ya introducimos finalmente pues la derivada con respecto al parámetro natural y notamos que es un vector, aquí se ve de inmediato que es un vector unitario. Una vez que tenemos el vector unitario, nos damos cuenta pues que podemos calcular su producto interior consigo mismo. Este puntito significa el producto interior de este vector con este vector y va a ser igual a 1. Se puede pensar que esta también es calcular simplemente la magnitud del vector. La magnitud del vector es 1. Entonces, si diferenciamos esto, vamos a obtener que el vector tangente punto su derivada con respecto al parámetro natural es 0. Por lo tanto, este vector de aquí genera un vector ortogonal a este vector. Ese vector ortogonal lo vamos a llamar normal principal. Aquí lo ponemos, simplemente esta es la dirección normal principal y esta va a ser su magnitud. La magnitud del vector normal principal se va a llamar curvatura. Todo este vector, no nada más este, sino todo el vector se llama vector de curvatura. Con estos dos vectores, ya teniendo el vector normal y el vector tangencial, podemos introducir lo que se llama la binormal, que no es otra cosa que el producto cruz del vector de los dos vectores unitarios. Este, por definición, va a ser ortonormal tanto a este como a este. Por lo tanto, en cada punto ya vamos a tener un triedro. Ese es el triedro de Frenet, pero todavía no lo hemos construido completo. Nada más conocemos una ecuación de Frenet, la que nos da la diferencial de este. Necesitamos la diferencial de este y la diferencial de este, que es lo que vamos a calcular ahora para tener completo el triedro. Entonces, inmediatamente diferenciamos esta ecuación de aquí y obtenemos esto. Necesitamos pues calcular la diferencial con respecto al parámetro natural de nuestro vector, de nuestra normal principal. Para obtenerla, notamos nuevamente esta identidad y pues vemos de inmediato que la diferencial con respecto al parámetro natural de nuestra normal principal es ortonormal también, ortogonal a la normal principal. Por lo tanto, la podemos escribir en este plano, en el plano formado por los vectores t y b. El vector tangente y el vector binormal generan un plano que se llama el plano binormal. Estas dos son funciones. En cada punto de la trayectoria pues tienen un valor. Con esto podemos inmediatamente calcular la derivada esta, de la binormal con respecto al parámetro natural y queda esto. Ahora usamos una identidad muy sencilla, que es esa que estoy poniendo ahí. Utilizamos esta identidad y obtenemos otra ecuación de Frenet-Serret. La derivada con respecto al parámetro natural del campo binormal es igual a un vector normal, pero en este caso está afectado por una función que se llama la torsión y es con signo negativo. Ahora vamos a calcular esta función que nos apareció por ahí. Vemos que podemos escribir esta ecuación muy fácilmente directamente de la primera ecuación de Frenet-Serret y también podemos escribir esta directamente de la otra ecuación que obtuvimos y obtenemos esto. Si sumamos estas dos, vamos a obtener una diferencial de este estilo y de este lado esto. Obviamente esto de aquí es 0 porque son vectores ortonormales. Por lo tanto, esta función es menos la curvatura.
Y con esto ya podemos escribir las ecuaciones de Frenet-Serret de esta manera. Esta es la diferenciación con respecto al parámetro natural. Aquí generamos un vector de vectores. Esta es la matriz. Aquí está la curvatura. Y esta es, pues, nuestro otro vector. Podemos ver de inmediato que esta es una matriz antisimétrica. Podemos también calcular el triedro de Frenet si suponemos que los vectores en cada punto de la trayectoria están relacionados por una rotación, y entonces esa rotación se puede parametrizar con los parámetros de Euler, con los ángulos de Euler, y se pueden hacer los cálculos y obtendremos pues exactamente más o menos lo mismo. Pero si calculamos su forma infinitesimal, que es esta, la forma infinitesimal del grupo de las rotaciones, en el caso de una curva, viene dada por esto. Esa es la representación del grupo de las rotaciones en cada uno de los sistemas ortonormales que introdujimos. Viene dado por esto. Pero esto además nos da una gran idea. Nosotros sabemos que si conocemos la curva, podemos conocer las funciones curvatura y torsión. Sí, tenemos la curva de forma explícita. Pero si damos la curvatura y la torsión resolviendo esta ecuación diferencial, porque es una ecuación diferencial de primer orden, si resolvemos esta ecuación diferencial, podemos establecer una curva en el espacio. Es decir, dada la torsión y dada la curvatura y las condiciones iniciales, nosotros podemos definir una curva en el espacio. Con esto, la geometría diferencial, pues ya no requerimos de dar simplemente explícitamente la trayectoria, podemos dar su curvatura y su torsión, y esta quedará determinada por esta ecuación diferencial tan sencilla. Aquí sería bueno recordar una de las frases más interesantes que aparecen en el Tractatus de Ludwig Wittgenstein. Recordémosla, miren, aquí está el Tractatus. Y aquí está la frase que quiero que recordemos. Dice así: y que las proposiciones de la matemática puedan ser probadas no quiere decir otra cosa, sino que su corrección puede ser percibida sin necesidad de que lo que expresan sea ello mismo comparado, en orden a su corrección, con los hechos. Podemos volver nuevamente sobre nuestro conjunto de ecuaciones. Aquí están. Y estas son unas ecuaciones diferenciales que remiten a una curva, pero para definirlas no hemos necesitado más nada que las hipótesis básicas de diferenciación, continuidad, y con eso es más que suficiente para obtener estas ecuaciones. La interpretación es algo que nosotros ponemos a posteriori. Muchísimas gracias.